en el antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, iniciaron los trabajos para garantizar mejores condiciones en materia de seguridad y justicia aquí en el país. Este es el reporte. El presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, encabezó el inicio de los trabajos de las comisiones ejecutivas anunciadas el pasado 18 de mayo, las cuales darán seguimiento a las siguientes acciones. Del sistema penal acusatorio se planteará la concesión de prisión preventiva para algunos delitos violentos. En desarrollo policial se estudiarán los sistemas policiales y las mejores prácticas. En presupuesto se propondrá un manejo más eficiente de los recursos. En defensa de periodistas se planteará la exclusión de los códigos penales estatales, las injurias, difamación y calumnia. En seguridad turística se buscará la homologación de centros integrales de atención al turista. En combustibles y energía eléctrica, el endurecimiento de las penas y prisión preventiva a quienes roben o desvíen combustibles o fluidos de energía eléctrica. En armas, endurecer la pena de este delito. En sistema penitenciario, impulsar la certificación de los centros de reclusión del país. Para seguridad interior, analizar el sistema de mando único y mixto para definir cuál será la mejor propuesta por entidad federativa. En indicadores de seguridad, la homologación de los sistemas de estadística de las diferentes entidades. En aduanas, promover la cooperación entre autoridades para combatir el contrabando y tráfico de armas. Robo de vehículos, promover la investigación de lugares donde se vendan autopartes usadas. Y en prevención del delito, revisar los mecanismos estatales de prevención. Enrique Muñiz, 21 Noticias.